Buenas, ingeniero, compañero, yo soy Dewin Saúl Peralta y vamos a hablarles un poco sobre la palma aceitera. Vamos a hablar sobre la numeración de las hojas de la filotaxia, mejor conocida. Se le llama la filotaxia al arreglo de las hojas alrededor del ápice de la palma. Al ápice le podemos denominar al tronco, o sea, el tronco de la palma. Esto es una función del meristemo apical en el cual se forman partes del tallo. Este arreglo preciso de las hojas alrededor del estipe es de extrema importancia para determinar la estructura dorsal foliar y la capacidad de la luz solar. Es muy interesante esto porque con esto podemos tener una mejor recopilación de energía solar y también nos permite tener una mejor numeración de, de la palma, digamos. Podemos decir que la identificación del número que le corresponde a cada hoja es relativamente más fácil si se conoce el hábito o manera como la palma aceitera produce las hojas, también llamado filotaxia, como acabamos de mencionar. Lo primero que debemos saber es que la palma produce sus hojas de una forma muy curiosa, que, que se separan entre un poco menos de 120 grados, lo que nos da una hoja por cada nivel, 3 hojas por cada nivel los da. Digamos que si empezamos con el 1, vamos a ir girando y vamos a ir girando y vamos a ir cambiando su dorsal, y así, digamos, vamos a ir viendo. Esto es muy curioso porque dependiendo del tipo, digamos, de la especie de la palma, podemos contar con dos tipos, que los puede ser que la primera es cual el espiral voltea hacia la derecha, de arriba hacia abajo, y la segunda es de la cual la espiral inclina o se voltea hacia la izquierda, yendo de arriba hacia abajo. Por eso le estoy diciendo, esto va a variar dependiendo de la variedad de la palma. Entonces, continuando, esto nos da un mejor arreglo y un mejor conocimiento de la cantidad de hojas que tenemos en nuestra palma, y esto nos ayuda también a la hora de hacer nuestros programas de fertirriego. Cuando hablamos de fertirriego estamos hablando que no todo el mundo los tiene, entonces algunos venimos y hacemos nuestros planes de abono en facultad para esto, para tener mayor facilidad en la producción de hoja, porque si tenemos mayor producción de hojas tenemos mejor contorno de nuestra palma, y esto nos dará mejores resultados en la producción cuando tengamos nuestras bellotas de la palma. Y ahora lo dejo con mi siguiente compañero, que va a explicar más sobre la fisiología de la palma. La selección de material a sembrarse es importante para asegurarse alto rendimiento y calidad en el aceite, de modo que haga rentable el cultivo de la palma. Esto quiere decir que es vital con cultivos de árboles que van a producir por más de 25 años o más. De aquí deriva la importancia de las investigaciones, del mejoramiento de semillas, a través de programas de investigación y mejora de mejoramiento genético. Es por eso que casi ahorita se ha invertido en esto, para poder lograr un material genético de buena calidad. Debemos evitar la obtención de semillas provenientes de semilleros informales, como que actualmente hay muchos lugares que no tienen certificados de esto, que no cuentan con las certificaciones o con normas ISO para la propagación de palma. Esto también quiere decir que tenemos que tener ciertas características
que se dan a la hora de esto, de cuando tenemos que conseguir estas semillas, como la semilla debe ser procedente de un centro de procedimiento de semillas certificadas que garantizan los siguientes criterios, como cuáles estos criterios que se deben de tener: un alto grado de pureza, la semilla debe tener de un 95 a un 100% de germinación, su porcentaje de germinación debe andar entre 85 a 100%, una alta productividad por racimo en condiciones óptimas, como un cultivo entre 28 a 30 toneladas por hectárea por año, una alta extracción de aceite en el del orden de orden, pues, una precocidad en el inicio de la producción de unos 30 a 32 meses de la siembra de fructación. Quiere decir que aquí que tenga digamos que su siembra tenga una buena producción. Crecimiento lento de una altura de unos 40 a 45 centímetros por año. Resistencia a las enfermedades, que tenga una buena resistencia a enfermedades. Y protección fitosanitaria de la semilla, que no traiga, que cuando estas semillas vengan de sus respectivos viveros, no traigan de esos viveros, traigan o sea, que traigan algún virus, algún patógeno que pueda afectar a la plantación que está a su alrededor. Gracias. En América Latina existen varios lugares, varios centros de investigación y de propagación de semillas que son los que se encargan básicamente de ofrecer semillas certificadas para los productores, pero algunos resaltan, ¿verdad? Entre esos tenemos el ASD en Costa Rica, el CIRAD, que es Centro de Cooperación Internacional en Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo, que se ubica en Francia, y el CIRAD son sus siglas, pero en francés. Y eh, el DAMI, que es en Las Flores, Colombia, el Unipalm, Oil Palm Seeds, que es en Colombia también, y esos son los principales que resaltan para Latinoamérica. El de Francia, pues básicamente tiene sucursales aquí en Latinoamérica que se encargan tanto de proporcionar semilla para productores y de sacar investigaciones, de realizar investigaciones. Los productores básicamente vienen ofreciendo tres tipos de semilla. Bueno, los productores certificados vienen ofreciendo tres tipos de semilla. Esas son las semillas sin germinar, las semillas pregerminadas y las semillas germinadas, en la cual el proceso ya está completo. En las semillas sin germinar no tienen ningún tipo de proceso. Luego en la semilla pregerminada sí tienen un proceso, ¿verdad? Este consiste en el primer paso, verificación y revisión, que es pasar todas las semillas al inventario y luego revisar el estado fitosanitario de las mismas. Luego sigue la determinación de porcentaje de humedad. En este paso se toman cierta muestra de semillas y se colocan en placas Petri divididas en grupos, ¿verdad? Las placas Petri contienen las semillas y estas placas Petri son pesadas. De esta forma las semillas son pesadas y se sabe su peso fresco. Luego de ese proceso, las semillas dentro de las placas Petri son expuestas a 105 grados Celsius por 5 horas y se procede nuevamente a tomar el peso y en base a una fórmula matemática, una ecuación, se obtiene el porcentaje de humedad que estas semillas poseen. Luego de eso se procede a tomar precauciones, ¿verdad? Ya las semillas están divididas desde que insertamos una de las placas Petri. Entonces se tiene que tomar cuidado de no mezclar las semillas que tienen ciertas características como el tamaño, pesos similares, con otras semillas que tengan pesos diferentes. Posteriormente a esto sigue el secado de las semillas, se colocan en una manta de yute y en capas, tratando de no superponer una sobre la otra, ¿verdad? Para tener un secado más uniforme. De luego se procede al embolsado y se hacen bolsas de plástico transparente
de 40 por 50 centímetros y 50 micrones de espesor. Se recomienda sembrar 1000 semillas por bolsa. Luego se procede a la selección de las semillas germinadas. Dentro de 8 a 10 días ya se pueden ver eh, cómo están las semillas, ¿verdad? El cuidado que se tiene que tener en este tipo de prácticas, más que todo para los productores que van a ir a comprar esas semillas, es verificar el estado de la semilla, ¿verdad? Evitar las semillas pregerminadas o germinadas, evitar que hayan embriones lesionados o semillas quebradas, para de esta forma evitar hongos. Y se debe tener también un gran cuidado en la preparación que va a tener el vivero de una finca en relación al tiempo en el que se va a hacer la recepción de las semillas. Soy Carlos Cáceres, a mí me toca hablar acerca de lo que es el establecimiento de viveros y previveros para palma africana. En este aspecto, pues tenemos que tener en cuenta primeramente que un vivero de palma tiene un objetivo, y ese objetivo es poder tener un buen número o el número necesario de plantones de la mejor calidad y en el menor costo posible, ¿verdad? Siempre y cuando estamos cumpliendo con los requisitos del cultivo, como por ejemplo la fertilización que se le da aún dentro del vivero y ese tipo de prácticas que se ejecutan de la mejor manera. Un factor que el productor tiene que tener claro una vez que establece el vivero es que lo primero es básicamente utilizar una semilla sana, ¿verdad? No podemos esperar un cultivo sano si no utilizamos una semilla sana cuya procedencia estamos seguros, de preferencia y para grandes explotaciones que sea semilla certificada. Son cosas que se tienen que tomar en cuenta una vez que el vivero esté establecido. Y para que el vivero sea exitoso tiene que haber también un buen manejo del mismo, tanto en las prácticas que se ejecuten con las plantas como las prácticas que se hagan en el vivero, así como las partes de mantenimiento, ¿verdad? Tiene que darse el mantenimiento, ya que, como se verá más adelante, los viveros para palma tienen ciertos requisitos, así como los tienen los diferentes cultivos. Pero cuando se habla de palma estamos hablando de un cultivo perenne que prácticamente puede durar toda una vida de una persona, ¿verdad? Dura un cultivo que puede durar mucho más de 20 años si se le da buen mantenimiento y buen manejo. Entonces, de igual forma se tiene que garantizar que el vivero logre funcionar por muchos años para que logre cumplir con el ciclo de vida de la palma. Entonces, esta es la forma en la que vamos a lograr que el vivero tenga un mejor éxito. Antes de establecer un vivero hay varios factores que se tienen que tomar en cuenta. Uno de ellos es la ubicación del vivero. La ubicación tiene que ser un lugar en el cual el vivero pueda acceder a agua potable para poder tener un sistema de riego, pueda acceder a servicios básicos como energía eléctrica en algunos casos que sea necesario, y siempre siguiendo con lo del agua potable, es conveniente que esté cerca de un lugar donde pueda fácilmente construirse tuberías. Y en cuanto a la ubicación, que sea de preferencia un lugar que tenga una cierta altura considerable, en el sentido de que se necesitan evitar inundaciones y a su vez tener un buen sistema de drenaje. En cuanto a las dimensiones van a depender de la cantidad de área o de la superficie en la que se esté trabajando. La teoría recomienda aproximadamente 1 hectárea para un vivero si estamos tratando con 100 hectáreas de palma y 143 palmas por hectárea, que es el marco de siembra más utilizado y el más recomendado por los expertos. En cuanto se tiene que considerar también lo que va a ser el llenado de las bolsas, porque no estamos hablando aquí solamente de las bolsas, sino del terreno en el que se va a hacer el llenado de las bolsas, porque se recomienda que ese terreno sea de una textura franca, ¿verdad? Es decir, que logre retener humedad y que no sea un suelo en el que fácilmente pueda ser roto o afectado por daño mecánico, ya que esto le va a provocar un daño futuro o problema a futuro para el cultivo. Y se debe considerar también el tipo de material de construcción con el que se va a hacer el vivero.
porque al recordar, como mencionaba antes, estamos tratando de palma. La palma es un cultivo que dura bastantes años y para esto necesitamos un vivero que corresponda a esa misma cantidad de años en la que la palma se va a utilizar, por lo que se necesita construir un vivero con la mejor calidad de materiales posible, como por ejemplo la base del vivero, para retener el techo y todo ese tipo de acción. Se requiere que sea del mejor material posible, como ser tubo de PVC reforzado con cemento, que el techo sea de buen material, pero al mismo modo que logre cubrir el cultivo del sol, pero que también no sea un techo que retenga demasiado calor, que posteriormente le puede afectar al cultivo, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que se deberían tomar en cuenta en un sentido general para establecer un vivero y un previvero.